Nos está cuidando. Edgar. Panterapia Podcast. Seguramente. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su podcast Panterapia. Hola. ¡Yay! Y bueno, para empezar vamos a hacer nuestra tradicional tómbola. Y se vamos a pasar la mano santa. Uy. Y ya vemos, pregunta es... ¡Sole! A Sol le toca preguntar. Buenos días. No. Ay, a ver, es que tengo muchas preguntas, pero bueno, yo sí quisiera preguntarles como terapeutas, ¿cómo manejan la incertidumbre en el espacio terapéutico? Y en la vida. Y en la vida, sí, justo. O sea, ¿qué hacemos con eso? Porque nos han educado toda la vida a que si seguimos una especie de guión, ¿no? De vida, si estudias, luego te haces de un novio o novia, ¿no? Te casas, tienes hijos, etcétera, ¿no? Y parece que hay un destino prometido si te portas bien y haces lo que debes de hacer, ¿no? Pero luego la vida no es así, ¿no? La vida no funciona en esa forma. Y creo que esta idea de las certezas puede generar mucho sufrimiento, ¿no? Entonces me gustaría saber ustedes cómo le hacen, no solo para acompañar a alguien en la incertidumbre, sino cómo ustedes le hacen para sostener la incertidumbre en el espacio terapéutico y cómo le hacen en la vida. ¿Crees que puede ayudar que Disculpen. que digas que entiendes por incertidumbre o a qué te refieres? Sé que igual es difícil de dar una definición cerrada, pero como para orientar también al público y a la mesa. Y al pan. Pues justo, ¿no? Es parte del problema, yo creo. No, pero es como esta idea de aceptar, creo yo, que podemos tener muchos planes en la vida, muchas ideas aparentemente seguras sobre cómo entendemos el mundo, pero que no sucede así en la práctica, digamos, ¿no? Entonces, hay una cosa de no saber qué va a pasar, ¿no? O sea, queremos saber y además hemos inventado muchas formas de intentar saber qué va a pasar, pero no saber qué va a pasar a pesar de que yo hago todo lo que se supone que debo de hacer para que me salgan las cosas como yo espero que me salgan, ¿no? Y entonces pienso en todas las estrategias que hay, desde cuando llega un paciente al consultorio y te pregunta directamente, ¿y entonces qué? ¿No? Y entonces, ¿qué va a pasar con esto? Y entonces, ¿qué voy a hacer con esto? ¿No? O si hago esto, entonces me aseguras que va a pasar esto que yo quiero, ¿no? Pero pues también, o sea, se me ocurre que el tarot, la astrología, la adivinación, las lecturas de cuánta cosa hay, La estadística. la ciencia misma, ¿no? O sea, hay como una búsqueda constante de la certeza, aunque en el fondo sabemos que no es posible, ¿no? Y eso, pues, causa ansiedad, creo yo, causa miedo, no sé qué pasa ahí, pero está todo el tiempo en la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para desaprender y qué habría que aprender en ese proceso para, pues, asimilar que no tengo control básicamente de casi nada, ¿no? De mí misma. Exacto. Me encanta tu tema, estoy muy feliz. Sí, me gusta mucho este tema, Sol, porque creo que
plantea un cuestionamiento incluso filosófico a lo que culturalmente, a nuestras ideas a nivel cultural y social. Porque sí, la ciencia, o sea, estamos como plagadas de métodos para todo, ¿no? Entonces, yo pensaba ahorita como algo que me pasó mucho a mí en la crianza con mi hijo, es como ver cómo hay un montón de cosas, ¿no? ¿Cómo le hago para que se duerma? ¿Cómo le hago para que coma? ¿Cómo le hago para el rollo de amamantar, ¿no? Y entonces hay muchísimos métodos de todo, y creo que tiene que ver con que queremos reducir la incertidumbre. Y entonces yo quiero asegurarme de que mi hija duerma tantas horas en la noche y no sé qué, sobre todo cuando son más bebés. Y hay ese método, pero luego los métodos no funcionan, ¿no? O sea, son muy poquitas personas a las que sí les funciona el método como tal y en general no funciona. Y pongo este ejemplo porque creo que en la terapia pasa lo mismo. O sea, en las formaciones que recibimos o en los planteamientos teóricos y metodológicos que tenemos como terapeutas, hay un montón de métodos. Así es, si tú quieres lograr A, inserte lo que sea, entonces tienes que seguir este método. Hasta en los modelos como más que cuestionan la modernidad, o sea, en los posmodernos como en la terapia narrativa, hay los mapas, ¿no? Y entonces tienes que seguir este mapa y cuando sigues este mapa entonces vas a obtener estos resultados y creo que es muy tentador querer que nos den una receta para controlar la incertidumbre, pero pues no pasa así, ¿no? O sea, yo cada día más me he topado con que cuando intento seguir un método, lo que pasa es que me atoro, incluso cocinando, ¿no? O incluso con recetas. Entonces, me gusta mucho tu tema. Y respondiendo a lo que decías, anoté varias cosas de cómo le hago para enfrentarla. A mí algo que me ayuda mucho es recordar siempre que todo es orgánico. Y como la naturaleza, ¿no? Como las plantas. Tú no puedes intentar controlar una planta como si fuera un bonsái y hacerle un tamaño y así, pero si la dejas crecer, pues va a crecer a la dirección y con las condiciones que tenga, pues va a crecer de formas que son impredecibles, ¿no? O que no podemos tener así como milimétricamente bajo control. Y creo que así como el mundo es orgánico y también las personas somos sistemas orgánicos y nuestras conversaciones son orgánicas, entonces no las podemos meter en cajitas, sino que todo, más bien es tan complejo que aunque intentemos como meterlo en una caja y comprender todo lo que está pasando ahí, pues no vamos a alcanzar a mirar todo lo que está interviniendo en que las cosas se den de una manera u otra. Entonces, creo que eso, como recordar, a mí me sirve mucho esa metáfora, ¿no? Como esto es como una selva o como una planta que va creciendo, y entonces si yo lo intento controlar, pues voy a fracasar. Entonces, más bien es como, vamos a ver qué está pasando y con lo que vaya pasando en el momento, pues ya actúo, sin prever tantas cosas. Y ahí me voy a quedar, porque no quiero acaparar. Sí, bueno, a mí también me gusta la idea, ¿no? Y el tema. Siento que hay como una dificultad, ¿no? Porque las personas que llegan a terapia, generalmente los consultantes, llegan a algo, van buscando un resultado, ¿no? Una respuesta, ¿no? Como para eso van a un proceso terapéutico y a pagar. Y luego los terapeutas que estamos en escuelas más posmodernas aprendemos que hay que soportar la incertidumbre, lidiar con ella, no dar las respuestas, no ser directivas, no guiar, ¿no? Y desde ahí ya hay como un desencuentro entre entre la expectativa de los consultantes y los terapeutas, ¿no? Entonces, yo sí creo que en la medida en que soltamos los métodos, las técnicas, los ejercicios, es mucho más preciosa la terapia, ¿no? O sea, como una terapia más controlada de vas a hacer este ejercicio, no sé qué, te puede dar más sensación de certidumbre o de que tienes las instrucciones en tu cuadernito y las vas siguiendo. Ajá, al final siento que eso se parece más a la escuela, ¿no? Como a un proceso educativo didáctico. Y la terapia, así, lo que surge espontáneamente en la terapia, lo que nos sorprende en los procesos terapéuticos, no se hace con un método, ¿no? O sea, se hace un poco navegando en la incertidumbre, ¿no? Y a mí me pasa que
ahora me pasa que como tengo la idea de está bueno estar ahí, ¿no? Hay que llegar a esos momentos de no sabemos esto a dónde nos va a llevar. Cuando logro ver, no es que todo el tiempo lo logre ver, obviamente, pero cuando logro ver que estamos en la incertidumbre, ahora me emociona, ¿no? O sea, como que digo, está bueno, mantente aquí, no... Suelta la estrategia, ¿no? Que es algo que yo me estoy todo el tiempo como recordando, porque siento que en automático como terapeutas es más fácil plantear una estrategia, ¿no? El consultante trae esto, hay que ir un poco guiar, ¿no? Si bien abiertamente, no le va a decir el camino, pero junto con ella, él, vamos trazando los caminos y vamos siguiendo los pasos, ¿no? Y es como acordarme que eso, como soltar la estrategia para estar en la incertidumbre y en la relación, pues, ¿no? En el encuentro, en el diálogo que surge, en la emoción que nos provoca estar juntos y hablar de esto que estamos hablando, ¿no? Entonces, hoy cuando me doy cuenta que estoy tocando la incertidumbre me da gusto y me puede dar emoción, pero tiene que ver con un... Sí, susto también, porque es, ay, estamos ahí, ¿no? Es como, sí, exacto, pero eso es emocionante si no huimos de ahí, ¿no? Si no saco mi as bajo la manga y pongo... Exacto, abre posibilidades y es emocionante, ¿no? Porque al final yo creo que la vida es así, todo el tiempo hay que estar improvisando las respuestas, las acciones, los pasos, ¿no? Y entonces como poder improvisar en un espacio seguro, como es la terapia, ¿no? Donde no va a haber juicios, donde no va a haber consecuencias punitivas, ¿no? Creo que se vuelve un buen ensayo para la vida. Ok, sí, así como decía Moni, pues sí hay como discusiones incluso así en la psicología intradisciplina, ¿no? O sea, quienes conductistas, cognitivo-conductuales, quienes somos más posmodernos, humanistas, o sea, hay como cómo se debe de tomar este tipo de temas, ¿no? Porque hay corrientes que están más dirigidas a que debe haber cierta certidumbre, objetivos, metodologías y demás, ¿no? Pero también me pongo a pensar en lo difícil que es como precisamente poder navegar en la incertidumbre, porque evolutivamente hasta donde sabemos nuestros cerebros están diseñados para seguir patrones. O sea, esa ha sido la clave de que seamos una plaga en el mundo, seguir patrones, porque podemos acudir a nuestros patrones anteriores para poder seguir resolviendo cosas, ¿no? Pero requiere conciencia ver la novedad de cada situación. O sea, ver que se puede parecer, pero no es la misma, y requiere como, hay una novedad en cada circunstancia, ¿no? Y eso requiere, pues, aplicar conciencia. Y para aplicar conciencia, pues, requiere un gasto, pues, también más grande de energía. O sea, nuestro cerebro es el órgano que más energía consume en nuestro cuerpo, hasta donde tengo entendido 10%, algo así, ¿no? 10% de toda la energía del cuerpo se la consume el cerebro, ¿no? Y entonces, pues es como requiere de esa conciencia, pues requiere de un ejercicio como más fuerte, ¿no? Y no siempre estamos dispuestas a ese proceso. Por eso es muy difícil plantearnos ideas nuevas, replantearnos cosas que hemos vivido, cosas que no entran en nuestra práctica de vida, ¿no? Porque nos mete en una incertidumbre. Pero también precisamente esta incertidumbre es un requisito para la creatividad. O sea, si no hay incertidumbre, no puede haber creatividad. Porque entonces si no conozco esto, si esto es completamente nuevo, pues tengo que buscar formas nuevas de adaptarme, ¿no? Normas nuevas de acomodarlos, buscar palabras para describirlo, buscar nuevas formas de pararme frente a esto, ¿no? Y entonces yo creo que también es como un requisito para vivir. O sea, la incertidumbre pues crea conflicto y el conflicto es lo que alimenta la vida, ¿no? Si no estaríamos inmóviles cual piedras, ¿no? Entonces creo que también como reconocer esa riqueza de que lo nuevo me pone frente a la posibilidad de desarrollar nuevas habilidades también puede ser muy útil, ¿no? Tanto en terapia como en la vida, ¿no? No sé si alguien... Yo pensaba en la incertidumbre, o sea, como cuando alguien llega y me dice, o sea, eso, como que su tema y su preocupación es la incertidumbre, ¿no? Porque
pues eso, se siente desbalanceada, le gustan las certezas, cuando está en la certeza o en la aparente certeza está tranquila o puede estar cómoda o cómodo. Y a mí, o sea, cuando escucho a la persona hablar de la incertidumbre, a mí lo que me genera es como decir, ¿cómo trabajar? O sea, ¿cómo estar en la incertidumbre? Pues cuando le genera mucha ansiedad, ¿no? Cuando está muy ansiosa y tiene mucho miedo, ¿no? Entonces, como que me quedo pensando que a mí una de las cosas es como... Pienso que pues así, que la vida está llena de incertidumbre, que así vivimos, o sea, todo eso que acaban de decir. Pero cuando la persona lo está viviendo no le da sentido eso, ¿no? No le da sentido para nada y como... Puede dar más miedo, ¿no? Ajá, como decía, pues qué padre que así sea la vida y lo puedo entender, pero no puedo, ¿no? Entonces eso genera un montón de miedo. Y entonces como que... A mí me empieza como a generar también un poco de miedo, ¿no? Como decir, ¿qué va a pasar, pues, no? Si esta persona no siente tantita certidumbre, pues, no sé, siento que se puede desbordar, pues, o sea, me pasa eso y yo siento que me da miedo que le pase eso, ¿no? Entonces, como que siento que se vuelve una cosa muy grande, ¿no? Como que si invadiera la incertidumbre el espacio terapéutico y sí me genera miedo. Y digo, ay, ¿y ahora qué hago? Y entonces diría mamá pulpa, diría Nicolás, me siento como un torombolo dando vueltas así en un, ¿no? Así como dando vueltas en un mismo lugar, ¿no? O sea, como que eso me pasa. Y entonces como que trato de buscar, aunque sea un poquito de certeza, ¿no? O sea, no sé exactamente si me vuelvo directiva en ese momento, como para poder calmar. Y entonces poder estar ahí y hablar de lo que nos va pasando, ¿no? O sea, yo no, pero como que yo me voy dando cuenta que me pasa a mí. Y entonces tal vez cuando esa persona pueda estar un poquito de certeza, entonces podríamos hablar de la incertidumbre, lo que significa, lo que nos puede dar, o como todo esto que ya acaban de decir, ¿no? Pero como que eso me quedo pensando, que sí me invade, que sí me puede llevar, que me puedo sentir igual de angustiada y con miedo como la persona que está conmigo. Y entonces, pues, eso, como tratar de soltarla yo para poder estar con la otra persona, como que me quedo con eso. Y sí dirigir tantito, creo que sí ayuda a veces. Y eso, que creo, y cuando yo siento incertidumbre en la vida, creo que a mí me da miedo. Pero creo que también he aprendido como a soltarla, como decir, bueno, es así y sé que tiene un tiempo, sé que no es para toda la vida y que va a pasar, pues también me quedo pensando cómo va a pasar y entonces voy tratando de verla, de mirarla, de no pelearme con ella, no decir, ay, no la quiero, ya quiero que se solucione, eso también creo que me pasa, eso. Muy bien, manita. Estrellita para ti. Te felicito. No, hago todo al revés. No, para nada. No, también me pongo directiva a veces. Pero estaba pensando en esto que decía Cele, en cuando necesitamos más certezas, ¿no? Porque claro que, aunque sepamos a nivel filosófico que la incertidumbre siempre está ahí, pues hay momentos donde la incertidumbre se siente más fea que otros. Y ya respondiendo a la pregunta que hacía Sol de qué hacemos con la incertidumbre en la vida, a mí lo que más me ha ayudado creo que es el budismo, porque hay muchas ideas en el budismo que abrazan la incertidumbre, pero creo que es como, si hay ciertas certezas, ¿no? Ahorita que te escuchaba decir como, pues meto una certeza ahí, yo creo que en cualquier situación sí podemos tener certeza de algunas cosas. Una, de que nada está en nuestro control. Y eso es una certeza, ¿no? Realmente tú puedes intentar controlar lo que sea, pero eso se puede salir de control en cualquier momento. Entonces, creo que saber eso sí te puede hacer soltar como la necesidad de control y aceptar la incertidumbre. Otra certeza es que todo cambia, como decías, ¿no? Esto va a pasar, cualquier cosa que esté yo viviendo va a pasar. Cualquiera, tanto las buenas como las malas, ¿no? Las que son agradables como las desagradables. Entonces, saber que nada es permanente también creo que ayuda.
Y la otra creo es como relacionado con lo que decía Gabriel, estar ahí y abrazar lo que está pasando en el momento, pues es la parte de la atención plena y estar en el presente y entonces responder a lo que está pasando en ese momento. Eso también creo que es una certeza. Lo que sí, donde sí puedo actuar es ahorita, en lo que está pasando ahora. Ya en lo que pasó antes, pues no. En lo que va a pasar después, pues no sabemos qué va a ser, pero ahorita en el presente sí. Y creo que para poder hacer eso hay que conectar mucho con la intuición. Entonces, no es tanto como acá esta cosa racional de paso 1, paso 2, paso 3, o yo analizo todo esto y entonces veo que tengo que responder de esta manera, sino creo que la intuición también es un tipo de conocimiento, pero como mucho más automático, que toma en cuenta un montón de variables, pero que no podemos nombrar en el momento porque no están en el lenguaje de la palabra hablada o de la palabra en sí, sino es como otra cosa. Y entonces conectar con esto creo que también ayuda como a estar pues más tranqui, más en calma en la incertidumbre. O sea, me quedo pensando en esto que dice Pau, y sí me viene la idea pues del tema de las creencias, de la fe, ¿no? Por ahí estábamos viendo una película muy buena que se llama Cónclave, ¿no? Y dice, véanla. La duda es, ahí está la famosa alarma. Ahí está la incertidumbre, son cosas que no podemos controlar. Pero creo que, o sea, desde la idea ahora más occidentalizada, cientificista, positivista, ¿no? De esto de todo tiene que ser comprobable y así, hay una exigencia de, pues entonces no puedes tener fe, no puedes creer porque eso es irracional, eso no es comprobable, entonces eso no vale. Y entonces hay como una exigencia cultural como de quienes son intelectualoides, digamos, ¿no? Del abandono de las creencias y de la fe. Cuando si podemos, como revisar, las religiones tienen muchas cosas muy cuestionables, obviamente, como instituciones, pero, o sea, como que esas certezas sí pueden traer como paz en esta incertidumbre grande que es el universo, ¿no? Entonces, como también reconocer que hay cosas que no sabemos, que no controlamos, que ni siquiera sabemos que es así, que redujimos el universo al tamaño de nuestro conocimiento y no al revés, ¿no? O sea, también es importante, nos puede dejar mucho a la deriva, ¿no? Entonces creo que sí es importante darle lugar como a los procesos espirituales también desde donde quien lo quiera entender, ¿no? O sea, no es como hay una forma de ser espiritual, ni tengo que suscribirme a una religión, ¿no? Pero sí ayuda como a entender que hay fuerzas que no entendemos, ¿no? Llámele el universo, Dios, Alá, Yahvé, Huitzilopochtli, Zeus, el que quieran, ¿no? O sea, es como eso nos ayuda como a darle un orden. Porque por eso se empezaron a crear las religiones, era para darle un orden al mundo. ¿Por qué llueve? ¿Por qué se inunda? ¿Por qué hay sequía? ¿Por qué hay sol? ¿Por qué hay luna? ¿No? O sea, es como, ¿por qué morimos? ¿No? ¿Por qué nacemos? Entonces es como importante también darle lugar yo creo que también dentro del proceso terapéutico, darle lugar a estos espacios también de cómo la persona vive su propia espiritualidad. Exacto. Es que me he quedado pensando como si en la polaridad de un lado está la incertidumbre y del otro estaría la certeza, ¿no? Pero sí pienso, claro, o sea, y creo y vivo esta idea de no tenemos certezas de nada, ¿no? Pero es que entonces se puede volver desesperanzador el espacio terapéutico, porque si voy en la búsqueda de certezas o de un orden y luego no lo encuentro porque no existe, ¿no? Y me gustaba pensar como en la idea de claro, no podemos dar certezas, pero sí nos toca trabajar en la claridad, porque tal vez no es como otra especie de polaridad de la incertidumbre, ¿no? En la incertidumbre todo es incierto, pues, borroso, cualquier posibilidad cabe, pero muchas veces, estoy pensando en una sesión que tuve ayer con una consultante que llega muy angustiada con un dilema, tiene que decidir algo que es
vital, importante y tiene mucha angustia porque no sabe cómo decidirlo. Y entonces en el proceso de la sesión, ¿no? A través del diálogo y de lo que vamos compartiendo, ella va aclarando lo que quiere decidir y sale de la sesión con mucho más claridad de su decisión, ¿no? Y ahí creo eso, es como llega con una incertidumbre mucho más alta y hay algo en nuestro encuentro, en el diálogo, en lo que ella tiene que le ayuda a irse con más claridad y más claridad en su interior es más tranquilidad también y eso sí me parece importante que podamos darlo en la terapia, aunque la incertidumbre sea emocionante y hay que estar ahí, sí, pero podemos sí podemos trabajar como en pequeñas claridades, que es distinto que certezas, ¿no? Sí, pensaba en esto que dices, Mon, y creo que otra cosa del budismo que a mí también me ayuda es entender que no puedo controlar lo que hay afuera, pero sí puedo tener más control, aunque no absolutamente, de lo que hay dentro de mí. Y creo que parte es esto, ¿no? Como no puedo saber qué va a pasar si yo hago A, B o C, pero sí puedo saber qué quiero y desde dónde estoy decidiendo. Entonces creo que en la toma de decisiones eso ayuda un montón, como confiar en que lo que yo voy decidiendo lo decido porque eso es lo mejor para mí en ese momento. Y si después salió mal, eso estaba fuera de mi control, pero yo sí decidí pues con la mejor de las intenciones y claro que si tomas una decisión más informada en cuanto a lo que tú sientes, quieres y necesitas, pues todavía puedes tener más esa certeza, aunque no sepas qué va a pasar. Y pienso que esa claridad también te lleva a la certeza, finalmente, ¿no? O sea, no sé si como tal, pero pues si yo tengo claro, puedo tener certeza de eso, pues de esa cosa concretita, sí, pues, ¿no? O sea, como que, y si ahorita que decías de la claridad, yo digo, claro. Porque me da mucho sentido porque en general cuando, o sea, como mucho de lo que puedo estar haciendo en la terapia tiene que ver con que la gente se vaya aclarando, ¿no? Como las dudas o los miedos o lo que le va pasando. Y pienso en mí también, cuando yo tengo más claridad, estoy mucho mejor, ¿no? O sea, como que la incertidumbre no está enorme, ni me come, ni me lleva como a lugares como muy dolorosos, pues, o incómodos, sino cuando me voy aclarando y voy dando pasitos que tienen que ver con eso que decías, con estar presente, estoy mucho mejor. Venga la claridad. ¿Cómo estás? Hey, ¿cómo está? Venga, Sol, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas? ¿Qué te llevas? Me gusta mucho escucharlas y me quedo con una reflexión que es que en el mismo diálogo que aquí planteamos vamos como en polaridades, ¿no? Entonces la incertidumbre y la certeza del otro lado. Y estamos como acudiendo constantemente al control, cómo encontrar un poco de control, cómo encontrar un poco de certeza, o sea, seguimos en ese rango, digamos, ¿no? Yo lo que me pregunto ahora, y no tengo la menor idea, es si hay una alternativa al control o a la búsqueda de certezas, ¿no? Como si hay una alternativa diferente. Y también me pregunto qué tan necesario es siempre como alcanzar la tranquilidad, ¿no? O sea, me pregunto si eso también es lo deseable o lo necesario, ¿no? Como hay estos, como a mí la incertidumbre me causa mucho miedo, ¿no? Mucho problema, ansiedad. Entonces, ¿qué tanto de esa necesidad mía, ¿no?, hace que interrumpa yo un proceso terapéutico, ¿no? Entonces, como también me observo que es un tema complejo porque la tendencia es como agarrarnos de algo inmediatamente, ¿no? Pero ¿y qué pasa si no me agarro de nada, ¿no? Es eso, no sé. El limbo. Te caes. No sé. A veces las certidumbres son más bien... no sé si lo he contado en otra ocasión, pero
Les he contado de la alberca de olas, ¿no? Y es otra vez la misma metáfora, es decir, cuando estoy agarrada a la orilla de la alberca de olas, hay una certeza, estoy agarrada, ¿no? Pero las olas me dan por todos lados, me estoy ahogando, es horrible la experiencia, ¿no? Y cuando me suelto y me voy al medio donde no hay nada de qué agarrarse, resulta que la experiencia es totalmente diferente y flotas y es divertido. Entonces, es cómo llegar ahí, ¿no? Y no tener la tentación de irme a la orilla y agarrarme, porque es como lo que he aprendido, ¿no? Y creo que es un gran reto, pero creo que, como dices, Moni, es cuando se da el contacto, ¿no? Es cuando realmente estamos en el aquí y el ahora, que es toda la propuesta, ¿no? Zen budista. Cómo estar en el aquí y el ahora es tal vez resistir la tentación de buscar certezas o buscar asideros, ¿no? Pero qué difícil. Pues así. Gracias. Adiós, gracias. Adiós, gracias. Pues eso es todo por hoy. No se olviden de comentar, de compartir, pónganos ahí si tienen dudas también, qué hacen ustedes con incertidumbre, nos interesa mucho. Y pues bueno, pónganle a la campanita, no se olviden de compartir, comentar, darle like, suscribirse, seguirnos en Instagram, en Facebook, en TikTok. Y pues bueno, como dice el refrán, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Nos vemos el próximo viernes. Adiós. Panterapia Podcast.